Hola, buenos días. En esta webconferencia se aplicará un método cuantitativo para distribuir la producción de una planta industrial. Dicha producción será por lotes o batch, y el método utilizado es el de minimización de los costes de desplazamiento de productos. Existen diferentes formas de distribución en planta. La primera es la distribución por producto o líneas de fabricación y montaje. En estas líneas se trabaja sobre un único producto que va circulando entre diferentes estaciones que realizan siempre el mismo trabajo repetitivo y que van generando el producto final. La ventaja de este sistema es la alta productividad, producto finalizado por hora, y distancia mínima entre las estaciones. La desventaja es la falta de flexibilidad tanto en las variaciones del producto, son todos más o menos iguales, como del tiempo entre estaciones, limitado por las estaciones más lentas, también llamadas cuellos de botella. Un ejemplo sería la fabricación de un electrodoméstico. El segundo tipo es la distribución en planta por proceso. En este tipo de distribución, diferentes lotes de producto van circulando por diferentes máquinas. Esto comporta una alta flexibilidad, tanto en variación de tipos de productos a fabricar como en adaptación de tiempos, y comporta la desventaja de una menor productividad y una distancia mayor entre las zonas de máquinas que deben recorrer los lotes. Un ejemplo sería un taller de reparación de coches. En los tipos de distribución híbridos combinamos los tipos anteriores, por producto y por proceso, para conseguir una productividad y flexibilidad media, agrupando las máquinas y disminuyendo los tiempos de transporte entre ellas con elementos automatizados. Un último tipo de distribución es por posición fija. En él se trabaja sobre un producto normalmente muy grande y las máquinas y operarios trabajan alrededor de este según una planificación de actividades. Un ejemplo sería una máquina de tren. Se va a realizar un ejemplo con una distribución en planta por procesos en lotes. El enunciado es el siguiente. Una empresa produce 8 productos distintos, P1, P2, hasta P8, que requieren diferentes rutas de fabricación. Para realizarlos se precisan 6 centros de trabajo, cuya ubicación se debe precisar en la nave del fondo que aquí vemos abajo en la imagen. Para establecer la ruta más adecuada se incluye una tabla, como se ve aquí, con los productos producidos, vemos por ejemplo P1, P2, etc., rutas de producción, por ejemplo el producto 1 pasa en este orden por las máquinas situadas en la zona 1, 2, 5, 6 y 1 otra vez. Producción de unidades mensuales, número de unidades de cada lote y el coste unitario de transporte por lote. Nos piden obtener la distribución más adecuada minimizando los costes totales de desplazamiento por el método cuantitativo. Como vemos en la fórmula, el coste total de desplazamiento es igual al sumatorio del número de viajes entre centros de trabajo por lotes de los diferentes productos, por el coste unitario de mover dichos lotes y por la distancia entre centros. Como desconocemos la distancia entre centros, pero conocemos la ruta de trabajo de cada lote de producto, se procurará que esta distancia sea mínima, situando las zonas de paso lo más próximas posibles. Está claro que si la distancia es menor, el coste total de mover un lote de producto también será menor. El primer paso, como se ve en la diapositiva, es representar los datos del enunciado en una tabla, de forma ordenada, y calcular el número de viajes y el coste por viaje sin tener en cuenta la distancia entre centros. Empezaremos describiendo la ruta. Pondré como ejemplo el producto 1. Se ve en la tabla del enunciado que primero pasa de la estación 1 a la 2. Por lo tanto, el centro del origen en la tabla es 1 y en la columna de P1 pondremos la estación de destino 2. Ahora
el nuevo centro de origen será el 2 y el destino es el 5, por lo que en la columna de P1 ponemos 5. El nuevo centro de origen 5 tendrá como destino en P1 el 6 y finalmente desde el nuevo origen 6 se destinará en P1 hasta 1. Explicaré ahora otro producto que tiene una ligera complicación. El producto 2, que tiene como origen 1, pasa a 5. Posteriormente, del origen 5 pasa a 3 y desde 3 a 5. Pero del origen 5 pasa a 1, donde antes ya había un 3 en esta columna de P2. Como desde el origen 5 primero se ha ido al centro 3 y luego a 1, esto se expresa con un 3,1. El resto de orígenes y destinos para cada producto se hará de forma análoga. A continuación, pondremos el resto de datos del enunciado como la producción mensual, PM, el número de unidades por lote, L mayúscula, y el coste unitario de transportar un lote, C y J. Como se ve, los datos en color crema son los del enunciado. Por ejemplo, para el producto 1, la producción mensual es de 2.000 unidades, el tamaño de lote es de 10 unidades y el coste unitario para mover un lote es de 2. Ahora, en la tabla, en color azul, se muestran los datos calculados. Pongo el ejemplo del producto 1. Lote por mes o números de viajes con un lote será la producción mensual PM de 2000 dividido por el tamaño de lote L de 10, es decir, 200. El coste total, prescindiendo de la distancia, será PM partido por L mayúscula de 200 multiplicado por el coste unitario C y J de 2, es decir, 200 por 2 de 400. Ahora haremos lo mismo para cada producto y lo escribiremos en la misma tabla. A partir de las rutas y de los costes finales que hemos hallado anteriormente, se rellena la matriz Input-Output. En la matriz Input-Output, los orígenes están en la columna de la izquierda y los destinos en la fila superior. Empezaremos con el origen 1. En la tabla superior buscamos la fila del origen 1 y nos fijamos en los destinos de los diferentes productos, 1, 2, etc. Cuando en la tabla Input-Output se tiene que rellenar la columna para el destino 2, por ejemplo, esto implica buscar en la fila de origen de la tabla superior 1 las columnas de producto donde aparezca el número 2. En las columnas donde aparece 2, en el caso P1 y P6, se coge el coste total correspondiente, en este caso de 400 y 200, y se incluyen sumándolos en la casilla 1,2 de la matriz Input-Output. Si seguimos con el 1,3 de la matriz Input-Output, veremos en la tabla superior que aparece el 3 en P3 y P5, lo que corresponde a un coste de 150 y 600. Lo colocaremos 150 más 600 en la posición 1, 3 de la matriz Input-Output. Pondré otro ejemplo con la posición de la matriz Input-Output 2, 1. Nos dirigimos a la fila 2 de la tabla superior y buscamos los unos. Se corresponden con P7 y con un coste de 1000 que pondremos en la casilla. Si no aparece ninguna coincidencia, como en el caso de 2, 4, ya que en la fila 2 de la tabla superior no aparece ningún 4, entonces se deja la casilla en blanco. Procedemos de la misma forma con el resto de las casillas hasta rellenar la matriz. Tras hacer la tabla Input-Output, se debe realizar la reasignación de costes. En esta diapositiva se muestra la tabla Input-Output y en la que se ha hecho la reasignación de costes. La reasignación se basa en la idea de que la distancia de ir del centro de trabajo 1 al 2 será la misma que la de ir del 2 al 1. Por tanto, los costes de la casilla 2.1 de 1000 se trasladan a la casilla 1.2
donde se suman a los anteriores de 400 más 200. La 3.1, por ejemplo, de 150 más 200 se traslada a la 1.3 de 150 más 600, donde se suman y así con todas. Una vez hecha la reasignación, se suman las cantidades y se da el resultado en cada casilla. En la imagen se observa la matriz completa. Recordemos que el ejercicio nos pide distribuir en las diferentes 6 zonas de la nave los diferentes centros de trabajo, conociendo que están todos comunicados por su delimitación o frontera. Por eso, repartiremos los centros de trabajo intentando que la distancia entre ellos sea mínima, pero priorizando los que tienen coste de transporte total mayor. Observamos que se tratan del 1.6, 5.6, 3.4 y los que se van mostrando en la imagen. Fijamos en la planta de la fábrica, justo en la entrada y salida, señalado por las 2 flechas, el departamento 1, ya que suele ser el punto de recepción de materiales y salida de productos. Posteriormente, intentaremos que las zonas de máquinas de mayor coste queden contiguas. Por ejemplo, la zona 6 debe estar contigua a la zona 1, ya que tiene el mayor coste. Por la misma razón, la zona 5 debe serlo de la 6, la zona 3 de la zona 4, y así sucesivamente. Es imposible cumplir que todas las zonas que se marquen sean contiguas, pero si se van cumpliendo las máximas de mayores costes, seguro que nos acercaremos a la distribución óptima. En la planta se observa la que podría ser la distribución óptima. Indirectamente también se cumplen el 1.4 y el 3.6. Con esta distribución acabamos el ejercicio y la webconferencia. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima webconferencia.